Ahora les voy a dar unos consejos muy sencillos para poder lograr dormir mejor, que a veces es como lo que más interfiere con nuestras actividades diarias, porque como no descansamos bien, al otro día no tenemos energía suficiente, nos sentimos muy cansados y fatigados y con pocas ganas de hacer las cosas. Esto es normal, ya que los efectos del insomnio, por así decirlo, pues son cansancio, falta de concentración, falta de atención, dificultades para concentrarnos y para retener cosas en la memoria. También nos produce irritabilidad en el estado de ánimo y pues esto lógicamente nos lleva a la frustración. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer para poder tener un sueño más reparador? Lo primero es que un par de horas antes de irnos a dormir, de irnos a nuestro cuarto a descansar, pudiéramos dejar, o lo más recomendable es dejar de hacer actividades relacionadas con lo académico o con lo laboral, para que entonces no sigamos estresándonos ni generando preocupaciones, sino más bien dedicarnos a hacer alguna actividad que no tenga nada que ver con eso, ya sea convivir con nuestra familia, hablar por teléfono con nuestros amigos, estar checando las redes sociales, que es algo que ustedes hacen de manera muy frecuente, y entonces eso, ver televisión, ver una película, una serie, entonces eso nos va ayudando a disminuir el estrés y todos esos pensamientos, esas preocupaciones que hemos tenido a lo largo del día. Entonces, un par de horas antes de irnos a dormir, necesitamos empezar a dejar esos pendientes y entretenernos en algunas otras cosas que nos hagan sentir un poco más tranquilos. Otro consejo es que hay que evitar hacer ejercicio físico también un par de horas o 3 horas antes de irnos a dormir. ¿Por qué? Porque la activación física pues nos produce una sensación de energía, ¿no? De seguir despiertos, de tener ganas de hacer algo. Entonces en este caso sería contraproducente hacer ejercicio por las noches porque pues aumentaría nuestra dificultad para dormir. El ejercicio se recomienda hacerlo en la mañana o a mediodía y no en la noche, para que nuestro cerebro pues también se vaya como apagando, por así decirlo, y nosotros podamos concentrarnos mejor. Dormir mejor. También es importante que aprendamos o que tengamos por ahí el hábito de estar evitando los ruidos o las luces y sobre todo el teléfono a la hora de irnos a acostar, porque pues también eso de repente nos genera como activación en nuestro cerebro y entonces es más difícil que nosotros logremos conciliar el sueño. Entonces es importante que se apague el teléfono o se quite del alcance de la mano y que se apague la luz y se eviten los ruidos para que de esa manera podamos conciliar el sueño más rápido y mejor. También evitar cenas pesadas para que no pues esté nuestro proceso de nuestro aparato digestivo trabajando y entonces evite que durmamos, y evitar el consumo de cafeína y alcohol, a diferencia de lo que muchos pensamos, de voy a tomar el café ya para irme a dormir, voy a tomar mi copita para relajarme y irme a dormir. Esto va a activar a nuestro sistema de primera instancia, ya después sí nos va a ocasionar una sensación de baja energía, pero de primera instancia consumir esas sustancias antes de irnos a dormir va a ser contraproducente. Y por último, ¿cómo mejorar mi estado de ánimo haciendo una actividad física o cómo empiezo cuando pues me da flojera o no tengo ganas o nunca lo he hecho? Bueno, primero es importante resaltar que la investigación sugiere que hacer 30 minutos de ejercicio al día, tal vez no todos los días, pero sí de 3 a 5 veces a la semana, pues van a ayudar a mejorar nuestro estado de ánimo y van a disminuir síntomas de la depresión. Esto es muy importante porque muchas veces no le vemos sentido. Es como dices, ¿para qué? Bueno, la investigación científica dice que eso ayuda de manera gradual a sentirnos mejor, ya que va a aumentar la noradrenalina y algunos otros neurotransmisores responsables de ese equilibrio emocional. Y pues bueno, tiene algunas otras ganancias secundarias, como que nos ayuda a generar confianza, primero en nosotros mismos, al saber que podemos lograrlo. Me puse este objetivo y ya llevo una semana saliendo a caminar
durante 3 veces. Entonces eso me hace sentir bien, rompe con esa idea de no soy capaz de hacer nada o no puedo hacer nada para sentirme mejor. Y entonces eso nos genera confianza en nosotros mismos. También pues nos va a ayudar a distraernos, ya que al hacer una actividad física pues podemos escuchar música, hacerlo con otras personas, incluso hacerlo en otro lugar que no sea nuestra casa, y entonces por sí misma ver a otra gente, escuchar otras cosas, salir de nuestro cuarto, pues nos va a ayudar a que nosotros cambiemos el foco de atención de nuestros pensamientos, y también pues a la par va a facilitar una interacción social, ya, o sea, porque conocemos a alguien, vemos a más personas, incluso a veces se recomienda que para iniciar esta etapa de ejercicio, pues invitemos a nuestro amigo, a nuestra hermana, a algún familiar, para que sea un poco más motivante. Saber que no lo estoy haciendo solo, que lo estoy compartiendo con alguien más, también es de gran ayuda. También el hacer ejercicio pues nos ayuda a mejorar la función cognitiva, es decir, pensar de una manera más objetiva, más racional. Eso mismo nos va a ayudar a conciliar mejor el sueño, pero insisto, entonces el ejercicio no tendría que ser antes de dormir, sino más bien en el transcurso del día. También el ejercicio nos ayuda a reducir el estrés y la ansiedad, entonces eso pues nos va a tranquilizar de una manera más rápida, por así decirlo. Ahora me pregunté cómo empiezo, ¿no? O sea, no sé por dónde hacerlo, no sé cómo empezarlo. Bueno, es importante que primero realicemos una lista de qué ejercicio me gustaría hacer. Y el ejercicio no tiene que ser muy complejo ni muy complicado. Puede ser desde caminar, algún tipo de baile, bicicleta, algún tipo de ejercicio con aparatos, lo que ustedes consideren que les ayudaría, pero sobre todo que les guste. ¿Por qué que les guste? Porque entonces ya no se va a ver tanto como una obligación, sino más bien como una herramienta para que yo pueda sentirme mejor, disminuir mi depresión o mis síntomas de depresión. Entonces, elegir alguna actividad que yo piense que va a ser sencilla o que voy a poder lograr, y después hacerlo de manera gradual. De no hacer nada a querer correr 1 hora todos los días la próxima semana, pues es un cambio muy grande, por así decirlo. Entonces lo que tenemos que hacer es ponernos metas reales. Por ejemplo, si lo que elegimos fue trotar, entonces yo voy a programar para la semana solamente 3 días en los que voy a trotar y un tiempo muy razonable. En lugar de 1 hora, que sería mi meta, voy a empezar por trotar 15 minutos. Entonces esa semana realizo esa actividad. Ya cuando me vea los efectos, tal vez mínimos, pero sí los efectos positivos, entonces a la siguiente semana, en lugar de hacerlo 15 minutos, 3 días, lo voy a hacer 30 minutos, 3 días. Y a la tercera semana ya puedo subir los días o el tiempo. Entonces ya voy a hacerlo 4 días, 30 minutos, o bien voy a hacerlo 3 días, pero 45 minutos. Entonces esto también recuerden que es un proceso, no es como hoy salí a caminar y entonces ya me siento mucho mejor, sino más bien tenemos que educarnos, tenemos que verlo como algo progresivo y tener en cuenta que siempre el hacerlo de una manera constante pues se va a convertir en un hábito, y ese hábito me va a llevar a tener una mejoría en mi estado de ánimo. Ahora Katia y Araceli les van a dar algunos otros consejos y tips para que puedan aprender a manejar la depresión. Pero insisto, siempre es importante, si nosotros nos sentimos de esa manera o pensamos que podemos tener depresión, acudir con un especialista. Gracias. Hola chicos y chicas, buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a su cápsula informativa del área de psicología del Instituto de Artes. En esta ocasión vamos a tratar el tema de depresión, parte 3, consejos o sugerencias para poder manejarla. Es importante recordar que existe una diferencia entre estar tristes y estar deprimidos. La tristeza es una emoción básica que prácticamente se activa o sucede cuando nosotros nos encontramos ante una situación desagradable, como la pérdida de un ser querido, la ruptura de una relación,
pérdida de trabajo, que nuestros objetivos no hayan sido alcanzados como nosotros lo pretendíamos. Entonces es hasta cierto punto normal que nosotros tengamos una tristeza profunda por un periodo de tiempo muy corto y hasta ahí, no va a pasar, no va a haber consecuencias graves. En cambio, la depresión como tal es un trastorno del estado de ánimo en donde las consecuencias pues, son más severas, la sintomatología es más duradera y la particularidad de este trastorno es que nosotros pues dejamos de tener funcionalidad en nuestras actividades y la calidad de vida disminuye muchísimo. Ahora bien, existen algunos factores de riesgo que nos pueden decir o nos pueden sugerir que nosotros podemos presentar depresión, como lo pueden llegar a ser sucesos estresantes, ya sea en el ámbito personal, familiar, académico, laboral, económico, y entonces que nosotros estemos sujetos a un estrés continuo, a un estrés crónico, y que no podamos tener la capacidad de resolver las situaciones que nos están causando estrés, puede hacer que con el transcurso del tiempo nosotros desarrollemos depresión. No es un determinante, pero sí es un factor de riesgo importante. Otro factor de riesgo es tener una historia familiar de depresión. Ya habíamos comentado con anterioridad que tanto la ansiedad como la depresión tienen un componente genético importante. Es decir, si hay antecedentes en mi familia, mis abuelos, mis padres tuvieron esta enfermedad, entonces es probable que yo también pueda llegar a desarrollarla. No es así tal cual que como ellos lo tuvieron yo lo voy a tener, pero sí existe una mayor predisposición a presentarla. Una infancia difícil en donde ocurrieron pérdidas constantes o una historia de violencia, de abandono, de abuso, de negligencia, también puede ser un factor de riesgo para que en la adolescencia o en la edad adulta joven se desarrolle algún trastorno depresivo. Y por último, pues otro de los factores de riesgo que en nuestra población creo que es poco probable que suceda, pues es tener algún tipo de enfermedad crónica o alguna enfermedad física, sobre todo que sea muy dolorosa. Las personas que tienen enfermedades crónico-degenerativas también son más propensas a desarrollar depresión. Ahora bien, no porque tengamos un factor de riesgo quiere decir que necesariamente vamos a presentar depresión. Recordemos que la depresión es multifactorial y entonces pues las causas pueden ser muy diversas. Ahora, ¿cómo sé si estoy deprimido o solamente estoy triste? Bueno, es importante destacar que la depresión se da de manera gradual. No es así como que un día ya me siento triste, me siento muy mal, dejo de hacer mis cosas y entonces se me va a dar un diagnóstico de depresión. Más bien, la depresión se va desarrollando de forma gradual y pues obviamente ya habíamos hablado de la sintomatología, entonces les voy a dar algunos síntomas que ustedes pueden ir identificando si los tienen, pero no precisamente por tenerlos, insisto, necesariamente se les va a diagnosticar un trastorno depresivo. Y los síntomas también van a variar de persona a persona, entonces no todos se presentan de la misma manera, no todas las personas tenemos los mismos síntomas. Lo principal en lo que hay que poner atención para entonces ir entendiendo o ir pensando si realmente yo puedo estar deprimido o deprimida, es primero ver nuestro estado de ánimo, tener un cambio permanente y recurrente en el estado de ánimo que prácticamente tiene que ver con una tristeza profunda la mayor parte del tiempo y episodios de llanto sin motivo aparente es el primer síntoma. Otro síntoma es la pérdida de intereses en actividades que antes nosotros considerábamos placenteras o agradables. Entonces dejar de hacer ese tipo de actividades, salir con los amigos, ver películas, jugar un videojuego, pintar, tocar un instrumento, ir a la escuela, algo que antes a mí me parecía muy agradable, pues yo empiezo a dejar de hacerlo, es otro síntoma. Problemas con el sueño también, hay que tener cuidado. El insomnio es muy común, es de los trastornos de sueño más común, por así decirlo, pero ya cuando los problemas de sueño son recurrentes, podría considerarse un síntoma.
problemas de sueño vamos desde no poder dormir, me cuesta trabajo conciliar el sueño, hasta tener un sueño cortado y no descansar profundamente, y también lo contrario, el dormir demasiado, hipersomnio. También otro síntoma que nos puede ayudar a identificar es que nosotros tengamos miedo constante o ansiedad constante, algunos pensamientos que nos asusten, sobre todo referidos hacia el futuro o hacia nuestra capacidad de poder avanzar o continuar con nuestros planes o proyectos a futuro, cansancio excesivo también, fatiga, y no precisamente por que hagamos hecho algunas actividades o más actividades, sino simplemente como lentitud en mis movimientos, pocas ganas de hacer las cosas. Ese es otro síntoma. Y por último, pues cambios en el apetito, ya sea que disminuya mucho mi alimentación o la forma en la que me estoy alimentando, o bien empezar a comer demasiado, porque cuando comemos pues nos sentimos un poquito mejor. Ahora, esos son algunos síntomas que ustedes pueden ir identificando, pero es muy importante que sepan que antes de autodiagnosticarse con depresión, tienen que acudir a un especialista. Si ustedes están conscientes de que presentan algunos de estos síntomas y no saben ya cómo controlarlos, pues es importante que recurran a un psicólogo, a nosotras que estamos para servirles, para entonces hacer un diagnóstico preciso y ver si se trata de una depresión, qué tipo de depresión, si es necesario referir a psiquiatría, y si no, pues empezar a trabajar para poder disminuir estos síntomas. Ese es el punto. La depresión es completamente tratable. Ahora, ¿qué puedo hacer para ayudarme si tengo depresión? Es decir, no quiero ir con un psicólogo, no puedo hacerlo en este momento, entonces, ¿qué puedo hacer para ya no sentirme tan mal? Bueno, primero, pues es necesario que nosotros aprendamos a expresar lo que sentimos y aceptar ayuda. Yo sé que parece un poco difícil, sobre todo cuando nosotros nos sentimos tristes sin motivo aparente, pues llega esa idea de ¿para qué les digo? Los demás solamente se van a preocupar por mí, de todas maneras no sirve para nada, pero sí es importante saber que expresar lo que nosotros sentimos con la gente más próxima, con nuestros amigos de confianza, con nuestros papás, pues con alguien que sabemos que va a estar ahí para nosotros, es lo primero que nos va a ayudar. Hablar es algo terapéutico por sí mismo, porque nos ayuda a escucharnos en primera instancia. Cuando nosotros hablamos nos podemos ir escuchando, y eso al mismo tiempo pues nos permite ir dándole un orden a lo que estamos pensando, y posteriormente el saber que la otra persona nos escucha y nos ofrece su ayuda, entonces también es algo positivo porque nos genera esa idea de no estar sola. Yo puedo platicar de mi mamá, a mi hermana, a mi novio, a mis amigas, cómo me siento, y entonces ellos tal vez no sepan qué hacer de primera instancia, pero por lo menos el saber que hay un otro que sabe cómo me siento y que está dispuesto a ayudarme, me puede generar un sentimiento de tranquilidad, de compañía, de no estar sola. Ese es el primer punto, expresar lo que se siente. Segunda cosa que nosotros podemos hacer para irnos ayudando es mantenernos activos. Yo sé que suena complicado porque pues uno de los síntomas es el desgano, las ganas de no hacer nada, por así decirlo, pero mantenerse activo es algo muy importante. Desde seguir haciendo nuestras actividades, aunque no tengamos muchas ganas, y por ahí lo he escuchado muchas veces, hacer por hacer, aunque no le haya sentido, eso nos va a ayudar también. Y también en algún momento, pues también activarnos físicamente hablando. ¿A qué voy? A hacer ejercicio. Yo sé que nos cuesta trabajo, incluso a veces no estando tristes se nos dificulta, pero empezar a tener una rutina de ejercicio corta nos puede ayudar, porque nos ayuda a generar neurotransmisores para que nosotros podamos estabilizar nuestro estado de ánimo. Más adelante les voy a dar algunos consejos de cómo empezar a activarnos físicamente. El tercer punto, que también es algo importante, es realizar o tener más bien una dieta saludable. ¿Por qué? Porque como ya lo habíamos dicho también, los síntomas pueden ser o no como porque no me da hambre, o como mucho y como cosas que prácticamente no me nutren. Entonces sí es importante también
que nosotros hagamos lo posible por mantener una dieta equilibrada, sobre todo que comamos aunque no tengamos muchas ganas de hacerlo. ¿Por qué? Porque si nuestro cerebro no está bien nutrido, por así decirlo, nuestro cuerpo no tiene los nutrientes necesarios, pues tampoco vamos a nosotros a poder pensar de una manera adecuada. Recordemos que somos seres biopsicosociales, entonces también tengo que centrarme o tengo que cuidar esa parte biológica para que me ayude o me permita estar bien mentalmente y emocionalmente, y después estar bien en mi contexto, con las personas con las que convivo. Punto número 4, es importante evitar el consumo de alcohol y de algunas otras sustancias tóxicas, ya que al principio pues sí nos va a generar un sentimiento, una sensación de placer, de ya no estoy pensando en eso, se me olvidan mis problemas, ya me siento un poquito mejor, pero pues recordemos que como un efecto secundario es la depresión, deprime nuestro sistema nervioso central, y entonces pues prácticamente solamente el alcohol o las sustancias pues llegan a ser como un tranquilizante o calmante momentáneo, pero si el uso es recurrente, lo único que van a hacer es agravar nuestros síntomas de la depresión. Punto número 5, dormir bien también es algo importante. Síntoma insomnio o hipersomnio, pero también necesitamos trabajar en hacer como un horario de sueño para que nosotros podamos lograr un sueño reparador y que nos ayude a sentirnos mejor físicamente. También más adelante les voy a dar algunos consejos que pueden llevar a cabo para disminuir sobre todo el insomnio. Punto número 6, afrontar el problema o la situación. Muchas veces esa depresión o esa tristeza constante se da porque nosotros estamos evitando la situación, estamos evitando solucionar eso que nos está generando malestar, entonces pues es como ir arrastrando. Por ejemplo, estoy triste porque reprobé una materia y ya no la cargué, ¿no? 3 semestres, entonces eso me mantiene constantemente triste porque estoy pensando en que me voy a tener que dar un semestre más, que voy a seguir regular durante un año, que me están pidiendo cargar otras materias, y entonces lo que nosotros tenemos que aprender es a afrontar el problema o la situación, dejar de postergar, dar la solución en ese momento para que yo pueda sentirme un poco más tranquilo y dejar de estar pensando en eso que me pone triste constantemente. Punto número 7, cambiar nuestros pensamientos. No se trata de pasar del negativo al positivo de manera inmediata o mágica, sino más bien es un proceso en el cual nosotros tenemos que tener pensamientos racionales respecto a nosotros mismos y a la situación, y entonces esos pensamientos de desilusión, de desesperanza que suelen venir en la depresión, pues cambiarlos por un pensamiento más de poder hacer las cosas, de motivación, de ilusión, que entonces rompan con nuestro estado de ánimo de tanta tristeza. Punto número 8 sería mantener cerca a nuestros familiares y amigos. Esto es no alejarnos. También por la misma depresión, pues muchas veces lo que nosotros hacemos es alejarnos de esas personas, sobre todo cuando nosotros pensamos que las estamos lastimando, que les estamos haciendo daño por vernos de esa manera. Pero aquí es importante saber que esas personas están ahí porque nos quieren y porque quieren, y lo que tratan de hacer cada vez que hablan con nosotros o nos platican o nos dicen ya no estés así, échale ganas, acompáñame a tal parte, en que te apoyo, pues es ayudarnos. Esa es su finalidad. Entonces también es importante que nosotros, aunque no tengamos muchas ganas, aunque de repente nos sintamos abrumados por estar con ellos, tratemos de mantener la cercanía y la comunicación con esas personas que son parte de nuestra vida. Se llaman redes de apoyo, y precisamente ese es su objetivo, que nos puedan ayudar a salir de este episodio, de esta tristeza, de esta depresión. Más adelante, Araceli nos va a dar unos tips de cómo relacionarse con los demás de una manera efectiva. Punto número 9, sería también importante que nosotros pudiéramos lograr establecer pequeños objetivos a corto plazo, chiquitos, hacer algo, ver a alguien, ver una película, realizar alguna actividad, comprar algo. Es decir,
Generar pequeños objetivos personales nos va a permitir crear una idea de ilusión hacia un futuro y de querer realizarlo, obviamente. Entonces, si yo me pongo una meta pequeña en la semana, pues saber que yo puedo y quiero cumplirla me va a ayudar a motivarme. Punto número 10, también es importante aprender a relajarnos para que entonces esos factores estresantes que hablábamos, que pueden ser factor de riesgo, empiecen a disminuir. Y por último, cuidar nuestro aspecto físico también es importante. Comúnmente cuando las personas están deprimidas se descuidan a tal grado de dejar de bañarse, dejar de vestirse pues, de una manera adecuada, dejar de arreglarse. Entonces sí es importante también saber que cuidar el cómo nos vemos, no para los otros, sino para nosotros mismos, también va a impactar y va a mejorar nuestro estado de ánimo. A continuación, se van a presentar algunos ejercicios de los cuales se pueden realizar si llegáramos a presentar algún tipo de sintomatología de depresión o algún conocido la padezca. Tenemos entendido que cuando una persona se siente deprimida es frecuente que evite las relaciones sociales, pues cuando tiene que enfrentarse a una situación social, se le pasan por la cabeza pensamientos negativos que la desaniman, suponiendo un gran esfuerzo, lo que en otros momentos no parecía agradable. Entonces, el primer tomo que vamos a manejar es aprender a relacionarnos mejor con los demás. Y antes de comenzar con los ejercicios, es importante realizar esta actividad. Tenemos una lista de pensamientos donde primero hay que leer atentamente esta lista y marcar los pensamientos que sentimos como un problema a afrontar. Específicamente en la idea de asistir a un acto social. Entonces, tenemos el primero que es: evito deliberadamente las situaciones sociales. ¿Sí o no? No tengo nada que aportar a las conversaciones, no siento que vaya a pasar un buen rato si voy, siento que estropearía el buen ambiente, me preocupa que la gente hable de mis problemas a mi espalda, me preocupa hacer el ridículo. Entonces, cuantos más pensamientos negativos tengamos sobre la socialización, evitaremos más situaciones que implica anticiparnos de forma incómoda, aislándonos de nuestros amigos y de nuestra familia. Esto únicamente aumentará el temor a situaciones sociales y empezaremos a perder las habilidades de conversaciones que hemos aprendido a lo largo de la vida, relacionarnos con los demás y tener un pequeño grupo de amigos y seres queridos a los que podemos recurrir en momentos de crisis puede ayudar a acelerar nuestra recuperación y afrontar cualquier estrés vital futuro. Aunque creamos que no tenemos ningún apoyo de algún amigo o familiares, en muchas ocasiones no es así. La gente que nos importa también es a gente que nosotros le importamos. Entonces, para pasar al primer ejercicio, vamos a utilizar el dibujo que nos encontramos en pantalla para identificar a las personas que nos importan. Entonces la pregunta es: ¿quién es importante en mi vida? Pueden ser amigos, amigas, familiares, socios, socias, colegas, entre otros. Ahora, después de realizar este primer ejercicio, vamos a pasar a un segundo sencillo ejercicio. Y el segundo ejercicio también es responder una pregunta. Entonces, utilizando de la misma manera el dibujo que está en la pantalla, esto nos servirá para identificar las habilidades sociales que debemos o que creemos que tenemos que trabajar para eliminar los pensamientos negativos que tienen el afrontar situaciones sociales. Entonces la pregunta es: ¿qué habilidades me gustaría mejorar? Podría ser algo como querer mostrarme confiado cuando hablo frente a un grupo grande, lo que nos parezca que tenemos que cambiar.
Ahora bien, ¿cuáles son los beneficios de desarrollar estas habilidades sociales? Principalmente facilidad para conocer gente nueva en reuniones, que las demás personas nos valoren y aprecien, hablar en público, expresar nuestra molestia, disgusto, desagrado, realizar alguna actividad mientras se nos observa, interactuar con personas de autoridad, unirnos a conversaciones que ya están teniendo un lugar, hacer cumplidos, conseguir algunas metas y principalmente empezar a disminuir ese síntoma principal de aislamiento sobre la depresión. Entonces, el entrenamiento en habilidades sociales, ahora que ya hemos identificado con los 2 ejercicios anteriores, las personas que nos importan y las habilidades que necesitamos mejorar, ahora vamos a poner esto en práctica con algunas técnicas. La primera es la terapia de aprendizaje estructurado. Es un método para identificar y practicar técnicas que se desea mejorar antes de usarlas en situaciones reales. Esto específicamente es aprender un modelo de habilidades. Implica aprender de aquellas personas que pensamos que tienen buenas habilidades sociales y que se relacionan con los demás de una forma que a nosotros nos gustaría. Entonces, como ya conocemos a la persona que nos importa y en la que confiamos, hay que pedirles que nos ayuden representando una situación social mientras nosotros observamos y aprendemos. El segundo ejercicio es el role-playing, con habilidades. De nuevo, hay que pedirle a alguien en quien confiamos y que nos importe que nos ayuden con esta tarea. Puede ser, como lo habíamos mencionado, un amigo, una amiga, un compañero, alguien de la familia. Organizar una reunión, aunque solo sea en casa, y trate de usar habilidades que haya incorporado en la fase anterior. Llevar a la persona con la que estamos trabajando para que pueda relacionarse con nosotros. Hablar, contar anécdotas y cuando tengamos miedo de comunicarlo, cómo nos sentimos en la situación, esto también es parte de la conversación. Por eso es importante llevar a la persona que antes habíamos escrito en el primer ejercicio. Ahora bien, para finalizar la parte del aprendizaje en las relaciones sociales, vamos a tener un registro. Una vez que terminemos de desarrollar las actividades que queríamos trabajar, vamos a pedirle a la persona de confianza que nos comente cómo ha visto el enfrentarnos a la situación y si resultó fácil. También nosotros vamos a pensar si resultó fácil realizar esa actividad. Los comentarios, tanto los que ella nos aporta, crearán nuevas ideas para en una siguiente ocasión hacerlo. Vamos a anotar aquellas cosas que pensamos que fueron bien y las otras que nos hicieron sentir incómodos, y esos aspectos se pueden trabajar en el siguiente roleplay. A continuación tenemos un ejemplo de registro. Entonces, la habilidad trabajada, como lo podemos ver en pantalla, es mantener una conversación. El objetivo es exponer el punto de vista. ¿Quién y dónde fue, por ejemplo, con mi pareja y en nuestra casa? ¿Cuál es mi feedback? ¿Cómo me sentí? Me sentí muy bien, dudé un poco, pero expresé mi opinión. ¿Y cuál es el feedback en este ejemplo? Sería de la otra persona que fue con una pareja, entonces de su mujer. ¿Cómo se sintió mi mujer? Valoró mi comentario, charlamos durante 1 hora animadamente. Entonces todo se debe de registrar
y lo más detallado posible. Entonces, con este registro vamos a poder ir viendo cuál ha sido nuestro avance y en qué ocasiones tenemos que volver a retomar el role-playing y cuáles serían las nuevas actividades de ensayo para saber cuáles han sido nuestros errores. Y esta es una actividad sencilla, pero hay que ser constante. El segundo tópico es aprender a controlar nuestros pensamientos negativos. Sabemos que los pensamientos también pueden desempeñar un papel importante en la depresión, ya que no solo sentimos físicamente, sino que pensamos de forma diferente. En cualquier episodio depresivo siempre están presentes pensamientos negativos intensos. Vamos a poner de ejemplo algunos pensamientos depresivos sobre nosotros mismos y que son muy comunes. Estos pueden ser: no sirvo para nada, yo no le caigo bien a nadie, me va a ir mal en el trabajo. Ahora, ¿cómo entender estos pensamientos? Las personas que están deprimidas suelen tener estos pensamientos y creen que son ciertos. Cuando esto sucede, también comienzan a experimentar otros cambios. La manera de pensar sobre las cosas afecta en la forma en la que se sienten y los sentimientos repercuten en la manera de comportarse. Es difícil cambiar el modo de sentir, pero se pueden cambiar las formas negativas de pensar y eso mejorará nuestros sentimientos y nos hará actuar de forma más favorable. Ahora, ¿cuáles son las características de esos pensamientos erróneos? Tenemos 3. El primero, los pensamientos negativos tienden a ser automáticos. No aparecen de una manera racional ni lógica. Todos los tenemos, forman parte de nuestra actividad mental normal. El segundo punto es que muchas veces los pensamientos no son razonables y son poco realistas. Parece que son razonables en ese momento, pero no sirven para nada. Todo lo que hacen es hacernos sentir mal e interfieren en lo que realmente queremos conseguir en la vida. Si lo pensamos con cuidado, probablemente encontraremos que hemos llegado a la conclusión que no es necesariamente correcta. Por ejemplo, pensar que nuestra pareja no nos quiere porque no le llamamos por teléfono. Y el tercer punto es: cuanto más se cree y se aceptan esos pensamientos negativos, peor nos harán sentir. Si nosotros permitimos entrar en esas garras, nos daremos cuenta de que todo se verá de manera negativa. Y bueno, vamos a realizar un ejercicio. El primer ejercicio es que si nos ha pasado algo similar, junto con las características antes mencionadas. ¿Tenemos alguna idea sombría de nosotros mismos? ¿Tenemos alguna idea pesimista sobre otras cosas? Entonces vamos a tomar una hoja de papel y vamos a pensar y escribir en esas situaciones. Este ejercicio nos ayudará a darnos cuenta de los tipos de ideas que pasan por nuestra mente cuando cambia nuestro estado de ánimo, identificar qué respuestas nos ayudan a evitar pensamientos provocadores de tristeza o enfado. También hay que poner a prueba si son buenos argumentos positivos y las respuestas racionales que planteamos ante dichas situaciones. Hay que tratar de recordar todos los detalles, ya que las investigaciones nos dicen que la persona que está deprimida no recuerda detalles de los acontecimientos y tiende a pasar en términos generales todo como nunca me sale bien, no sé hacer nada. Entonces hay que describir bien detallada la situación, cómo es que pasó, en qué momento, cuál
cuál fue el pensamiento exacto que pasó por mi mente y eso anotarlo. Ahora, por otro lado, vamos a probar y entrenarnos en recordar los detalles de las buenas experiencias que sean fáciles de recordar. Esto también vamos a escribirlo. Vamos a hacer una lista de esos logros actuales y aspectos positivos de nosotros mismos, como, por ejemplo, colaboro en un negocio de un amigo, soy una persona muy puntual, me hicieron una fiesta por mi cumpleaños, mi hermano me dijo que estaba agradecida por ofrecer mi ayuda, traté de mantener ese diario de acontecimientos, sentimientos y pensamientos y usé los enfoques descritos para conseguir pensamientos más equilibrados con ambas listas. Hay que estar atentos de esos errores de pensamiento que tenemos constantemente. El hacer un plan diario de tomar notas de nuestros logros y el mantenimiento de registros con esas ideas nos va a ayudar a combatir la depresión y los pensamientos sombríos. Ahora, las creencias a largo plazo. ¿Esto qué significa? Que a veces las personas tenemos a creer o tener esas creencias muy arraigadas acerca de nosotros mismos, que son de generación, se van transmitiendo de generaciones. Por ejemplo, yo no soy una persona divertida. Estas a menudo son productos de nuestras experiencias pasadas y habitualmente no se disponen de pruebas que confirmen estos hechos en el presente. Entonces, esto es un error y lo que se sugiere trabajar en estas creencias que se nos han ido arraigando principalmente por toda nuestra línea de vida, lo que se recomienda es 3 cosas. Dudar de la autocrítica. Ese es el principal. El número 2 es dejar de descalificarnos a nosotros mismos. Y el punto número 3 es buscar pruebas que contradigan esas creencias. Por ejemplo, estoy totalmente seguro de esta afirmación. Podemos ayudarnos con estas preguntas. ¿En qué me baso para decir esto? ¿Qué le diría a una amiga o amigo si tuvieran dicha creencia de sí mismo? Esas preguntas nos ayudarán a buscar evidencia que nos ayude a comprobar que eso no es lo apropiado para nosotros. Nos ayudará a buscar pruebas sobre nosotros mismos y cuestionar las creencias que nos hemos arraigado con el paso del tiempo.